tambalean, si taca abajo se crea la marea constructora de la vida digna nueva. Actualízate, aprendiendo de todas las experiencias. Organízate, como un puño, como una misma fuerza. En la lucha cotidiana que se enfrenta y emprenda, la llama no se apaga, se incrementa. No hay combate si no lo da la clase y juntos. Si no hay café para todos, no hay café para nadie, punto. Codos a codos buscando el modo del asunto. Todos los monos bailan de paila, la cara de difunto. 2012 se empieza a acabar el mundo. El mundo capitalista es egoísta e inmundo. Y no lo dice ni una profecía, lo dice lo explotado y marginado de todos lados. Buenas tardes, compañeros. Bienvenidos a Expospuesto, la primera sesión del seminario servillero aquí en la universidad. Es una construcción que estamos aventando, ¿no? a los eventos dislocados que los compañeros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional convocaron a realizar allá en Chiapas, cuando empezamos con esto. Queremos empezar con la presentación del libro del pensamiento crítico frente a la hidra capitalista, porque va a ser un material que vamos a estar utilizando durante las sesiones y en las sesiones de discusión, básicamente por la contribución, ¿no? El aporte que es importante, vemos nosotros, a la construcción de este pensamiento crítico, ese ejercicio que venimos a hacer acá. Entonces, sin más, después de la presentación del compañero Sergio, nos pondremos de acuerdo para tiempos de preguntas y respuestas, y por el momento espero le cedo la palabra al compañero Sergio Rodríguez Lascano. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias a los compañeros de TOR por la invitación. Déjenme comenzar señalando que existe una relación entre este libro, El pensamiento crítico frente a la hidra capitalista, y la sexta declaración de la Selva Lacandona. De hecho, la sexta declaración marca un cambio en lo que ha sido las posiciones políticas o teóricas explicativas que ha lanzado el STLN hacia la sociedad. En la sexta declaración, por primera vez, se plantea clara y abiertamente el carácter anticapitalista de la lucha zapatista, ¿no? Y el llamado a la lucha anticapitalista en general. Ya no es simplemente un llamado general a la sociedad civil, como era anteriormente, ya no es simplemente un problema de lucha por una transformación estructural del Estado, sino es una lucha anticapitalista. Y eso está planteado en la sexta declaración con 6 puntos que la marcan, que más o menos tienen que ver con la idea de quiénes somos, qué hacemos, qué nos proponemos, cómo lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, estos mismos puntos son los que están expresados en la hidra. La idea es, sin embargo, aquí están combinados de una manera diferente, ¿no? O sea, no es de la misma manera que la sexta declaración. Están combinados de una manera tal que primero está la explicación metodológica de por qué el seminario semillero que celebramos el mayo del año pasado. Segundo, está la parte que tiene que ver con todo lo que es la lucha de resistencia y rebeldía de las comunidades zapatistas, en especial lo que tiene que ver con la lucha de las mujeres zapatistas, la lucha por la construcción de la resistencia y la rebeldía en los pueblos zapatistas, y lo que ellos llaman la economía política de las comunidades. Esas son las partes que tienen que ver con, ahora sí, qué hacemos, cómo lo hacemos y cómo estamos transformando nuestro mundo, ¿no? Y luego viene toda la parte que podemos decir es más general, que tiene que ver con la visión de lo que está pasando en el mundo y en el país, expresado en 3 niveles, ¿no? Lo que sería la ciencia de la historia, lo que sería, en especial, la economía política, lo que sería la ciencia como tal, ¿no? Y lo que serían las artes, ¿no? Estas 3 partes como elementos claves de explicación de lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando en el país. Déjenme hacer una primera introducción. Este libro que hoy presentamos es uno de esos libros que no se pueden leer una única ocasión. Ahorita les voy a decir por qué. Se tratan tantos temas diversos y al mismo tiempo esos temas diversos tienen una unidad lógica y científica que requiere no únicamente de nuestra atención,
sino de nuestra dedicación. Se trata de un trabajo colectivo, de esos que evidencian que la elaboración teórica en nuestras épocas no puede ser el trabajo de una mente brillante, de un individuo, sino el esfuerzo de trabajo de una comunidad, colectividad, pueblo, colectivos, comunidades y pueblos. Por lo tanto, esto que leeremos, si compran el libro, y que hoy comentamos, es una reflexión colectiva. Pero en última instancia, esto podría ser sencillo de entender. Se requiere que un conglomerado de personas pongan a disposición de los colectivos que luchan una reflexión común. Sí, este libro es una reflexión colectiva, pero le falta una parte esencial a la definición. Es una reflexión colectiva organizada, y yo diría más bien autoorganizada. Porque una reflexión colectiva que no está organizada, si bien puede ser que rompa con el ego, por todos tan querido y a veces tan temido, si no es organizada, pues es como quererse comer un pastel sin hornear. La ventaja que tiene esa reflexión de los compañeros zapatistas es que no busca poner a nadie atrás de ella, no busca ganar militantes ni simpatizantes, no busca quedar bien con alguna fuerza política de las ya existentes. Bueno, ni siquiera busca ser condescendiente con los otros intelectuales que participamos en el seminario semillero o con la Sexta, que es uno de sus destinatarios principales. Tampoco busca dar recetas de esas que sirven para curar todo, es decir, nada. No es un producto milagro, no es ni siquiera una guía para la acción que busca organizar el sujeto teórico político de la revolución. De lo que se trata es de algo mucho más ambicioso: romper la pasividad, romper con el que solamente está acostumbrado a escuchar, a recibir una consigna, a ver sin mirar, a oír sin escuchar, a esperar pacientemente al hombre, mujer providencial que les resuelva sus problemas. Es decir, busca construir entre todos una teoría producto de nuestro andar y de nuestro estudio científico de la realidad. Que los zapatistas cuentan con la autoridad moral y ética para decirnos: por acá está el camino, por acá está la solución a nuestros problemas, no tengo la menor duda. Claro, en ese momento dejarían de ser lo que son, zapatistas, para convertirse en un grupo de vanguardia, seguramente más brillante, más coherente, que escribe mejor, pero dejarían de perseguir, asediar, cercar, practicar una nueva forma de hacer política. Por lo tanto, este libro, como el seminario semillero, son una provocación. Y si bien eso de una reflexión colectiva organizada es la columna vertebral que sostiene la gramática de esa triada llamada resistencia, rebeldía y organización, de lo que se trata es de provocar el pensamiento crítico. En una de las grandes novelas de América Latina, desgraciadamente poco conocida, Gran Sertão, del brasileño Guimarães Rosa, hay un momento en el que el personaje central del libro, el diablo, dice, por cierto, aprovechando que estamos en tiempos beáticos, vamos a hablar del diablo, ¿no? Entonces dice el diablo: el pensar da vértigo. Efectivamente, el pensar da vértigo. Es más seguro las certezas. El pensar siempre causa dudas. La mayoría de las veces, esta forma de herencia teórica de la vieja nueva izquierda, en lugar de trabajar un pensamiento crítico, prefiere o preferimos una de dos: los lugares comunes del pensamiento débil posmoderno, en el que la verdad es singular, dicen, o sea, no hay una verdad, no hay dos verdades, hay tantas verdades como seres humanos. O sea, ese es el relativismo posmoderno, ¿no? Entonces, pensamiento posmoderno, o repetir hasta empobrecer, entre comillas, nuestros clásicos. No importa si se llaman Marx, Engels, Lenin, Rosa Luxemburgo, Trotsky, o Proudhon, Bakunin, Kropotkin, Malatesta, Emma Goldman. El libro es fundamental porque no está diciendo esto es así en cuanto a la reflexión, solamente está explicando, así la vemos nosotros, y queremos saber
cómo la ven ustedes. Por eso es fundamental lo que van a hacer los compañeros de TOR, o sea, un seminario semillero, ¿no? Es necesario saber cómo la ven ustedes, ¿no? Así la vemos nosotros, queremos saber cómo la ven ustedes. Entonces, nos están proponiendo un método donde tomemos nuestro lugar en la reflexión, pero nuestro lugar organizativo. Es decir, nos están diciendo, ¿y tú, ustedes, qué? Y desde esa pregunta provocan y alientan el pensamiento crítico. La respuesta a la pregunta no es sencilla. No se trata simplemente de contar qué hacemos, sino de algo central, contar cómo resistimos, cuál es nuestra rebeldía y cómo nos organizamos. Y a partir de lo anterior, cómo vemos la realidad. No al revés, no cómo vemos la realidad sin saber cómo resistimos y cuál es nuestra rebeldía y cómo nos organizamos. Si la comprensión del mundo y su transformación no son dos partes de un pensamiento binario, excluyente, siempre reductivo, entonces tenemos que buscar la forma de transformar y comprender, y de comprender para transformar. Se trata de un puente con dos o más sentidos. Quizá ustedes recuerden, algunos de ustedes recuerden la 11ª tesis sobre Feuerbach que hace Carlos Marx, ¿no? Bueno, yo les recomiendo que lean las 11 porque las 11 son geniales, pero concretamente la 11ª tesis sobre Feuerbach dice, hasta ahora todo lo que se ha dedicado la filosofía a que es querer interpretar el mundo, cuando de lo que se trata es de transformarlo, ¿no? Pero si me apuran, aquí como que está separado transformar e interpretar, ¿no? Entonces yo digo, no se puede separar transformar de interpretar. Es imposible transformar sin interpretar y es imposible interpretar sin transformar. O sea, no son dos elementos separados. En última instancia tiene que ver con la práctica y la teoría, ¿no? Es decir, tienen que ir juntos, inevitablemente, porque si no, se corre el peligro simplemente de hacer interpretaciones abstractas de la realidad que no parten de la realidad misma. El método de Marx no es simple método de la abstracción progresiva, ¿no? Sino es el método primero de la observación, inevitablemente, como todo método científico, ¿no? Entonces, en el caso de lo que nos están planteando los compañeros, es necesario recuperar esto, que es la no separación entre teoría y práctica. Algunos, aquí en Filosofía y Letras, Adolfo Sánchez Vázquez, otros grandes filósofos de aquí de Filosofía y Letras, plantearon la idea, y otros de otros países, sacaron de Marx la idea de praxis, ¿no? Como el elemento que junta teoría y práctica, ¿no? Está bien. A mí me gusta el concepto que creo que se está delineando en el caso de los compañeros zapatistas, que es una especie de lo que yo llamaría teoría y práctica, ¿no? Es decir, esta cosa que combina los dos elementos. Y entonces, si entendemos esto, ¿no? La necesidad de transformar y de comprender para transformar, entonces es más sencillo entender qué nos explica el libro, qué busca el libro. Lo que nos van a contar es su visión, producto de su práctica y de su reflexión. Es una reflexión y una práctica de ellos, y nos la cuentan para que nosotros contemos la nuestra. No solo los intelectuales, no solo los que participaron en el seminario semillero, sino sobre todo los colectivos y organizaciones sociales. 2. Lo que ellos nos dijeron es que tenían un método que consideraban que era básico retomar una visión científica para poder retomar el análisis teórico. 3. Que no todo se resuelve en el terreno del esfuerzo y la dedicación, que se requiere cambiar de tajo las condiciones de reproducción de la vida para lograr transformaciones de fondo. En el seminario semillero nos recordaba el subgaleano que eso que nos contaría la comandante Miriam, de la cual voy a hablar después, con una brillantez inigualable, lo mismo que lo de la comandante Rosalinda, la comandante Dalia, la compañera base de apoyo Lisbeth
y la compañera escucha Selena, no hubiera sido posible igual si no se hubiera ganado la tierra, es decir, si no se hubiera puesto bajo control social los medios de producción. Ojo, no bajo control estatal los medios de producción, sino bajo control social los medios de producción, porque no es lo mismo poner bajo control estatal los medios de producción que socializar los medios de producción, ¿no? Son dos cosas diferentes. Ellos nos explicaron en pequeño el método zapatista, nos contaron la génesis de su situación y su lucha, el inicio de su resistencia y rebeldía, su paso a la construcción de su organización y luego el cambio de vida una vez que cambia la posesión de los medios de producción. 4. Que por lo tanto se tenía que partir de la génesis del problema a analizar, contar con la mayor información posible y luego ver el conjunto de interpretaciones para poder cuestionar tanto la información como la interpretación y encontrar una forma que el pensamiento crítico adquiere el lugar que le corresponda. Esto es central. Miren, yo me eché en el año pasado más o menos 68 presentaciones en 24 estados del país y fui más o menos a 23 universidades de diferentes estados y pude constatar la miseria de la teoría, la miseria de la academia, la miseria de la enseñanza, ¿no? Es decir, la enseñanza universitaria cada vez es más pobre, con su perdón, digo, estamos en la universidad, pero cada vez es más pobre, ¿no? Y esa pobreza se debe a que se ha abandonado el pensamiento crítico y se ha avanzado por el camino del menor esfuerzo en todos los terrenos, en las ciencias sociales, en la filosofía, en las ciencias duras, en todos lados, ¿no? Y la idea que nos plantean los compañeros, que nos han planteado constantemente, es la siguiente, se las voy a explicar de la manera más sencilla posible. Ustedes, cuando van a hacer un análisis, una investigación sobre cualquier sujeto de la realidad o incluso cualquier aspecto de la ciencia, ustedes elaboran una hipótesis, ¿no?, para poder desarrollar su idea. Esa hipótesis tiene dos caminos para poder desarrollarla: el camino del menor esfuerzo o el camino del pensamiento crítico. El camino del menor esfuerzo es buscar todo lo que confirme su hipótesis. Ese camino es sencillísimo, ¿no?, porque siempre van a encontrar cosas que confirmen su hipótesis, ¿sí? Y entonces ya acaban su libro, su tesis, se la entregan a su maestro es feliz, los pasa, les dan mención honorífica y a lo mejor hasta chance de que se publique en la universidad, ¿no? Pero fue el camino del menor esfuerzo. El camino del pensamiento crítico pasa por buscar todo lo que contradiga su hipótesis, toda la información que vaya en contra de lo que ustedes están planteando, o sea, lo contrario contradictorio, ¿sí? Ese camino los va a llevar a demostrar o llevar al absurdo toda la información que contradice su hipótesis, o llevar al absurdo su hipótesis. Y entonces sí podrán saber si su hipótesis tiene elementos visos de realidad por medio del camino contrario contradictorio, ¿no? Pero luego, compañeros, este es apenas el primer paso, porque el segundo paso todavía es más cabrón, con su perdón, es confrontarlo con la realidad. O sea, confrontar con la realidad lo que ha sido su elaboración, ¿no? Y yo diría, si no se partió primero de la realidad, casi siempre esa hipótesis va a ser equivocada, ¿no? Casi siempre. Entonces, bueno, esa es la idea de lo que está en este libro, ¿no?, de lo que nos proponen como método de investigación, método de análisis. En ese sentido, no separan método de investigación de método de análisis, aunque sí separan método de investigación de método de exposición. Bueno, entonces quiero después continuar con lo que es la primera parte del libro, que se llama de cómo llegamos a la cofa del vigía y lo que desde ahí miramos, ¿no?
Entonces, este primer capítulo del libro es como quien dice, nos están explicando por qué hicieron el seminario semillero y por qué hicieron este libro. Y por qué ya va a salir el próximo mes el tomo 2 con la participación de todos los que estuvimos ahí en el seminario. Claro, ese sí no sé quién chingón lo vaya a presentar, pero ya verán entre los compañeros que participaron en ese libro, pues que lo presenten, ¿no? Pero bueno, el hecho concreto es que en este primer capítulo, lo que nos plantean los compañeros es esta idea de que están viendo una casa, ¿no? Es una metáfora, ¿no? La casa es el sistema en el que vivimos, ¿no? Y entonces dice, las vigas están crujiendo. Es obvio que se va a caer la casa. Entonces hay una discusión entre los de abajo. ¿Qué hacemos? ¿Reforzamos la casa con más vigas, ¿no? O construimos otra casa diferente a esta casa que se está cayendo? La casa ya no da para más, pero los de arriba además cada vez meten más y más cosas arriba, ¿no? Y solamente lanzan unas cuantas cosas de migajas hacia abajo, ¿no? Entonces el sentido de esto es, viene una gran tormenta. Y parecería que el libro, el seminario, cuando se hizo en mayo, era como una especie de anuncio de lo que seguía. ¿Qué siguió después del seminario? Uno, Varoufakis y Tsipras en Grecia traicionaron el referéndum del 60%, y en especial Tsipras se vendió al Banco Europeo, al Fondo Monetario Internacional y al Deutsche Bank, ¿no? Y aceptaron los peores programas de austeridad de la historia de Grecia, aceptaron participar en la detención de los migrantes, aceptaron mandar fuerzas a apoyar a Israel en Palestina y aceptaron mandar fuerzas que de hecho, pues de alguna manera están limitando los procesos democráticos en los países árabes. ¿Qué más sucedió? Empezaron las crisis de la bolsa de valores en China, ¿no? Esto que todo el mundo decía, no, China crece y crece y crece, pero bueno, eso es imposible en la economía, ¿no? O sea, esto es una ley, no puede crecer todo el tiempo, ¿no? Entonces, se cae la bolsa de valores china y arrastra a todos los demás, ¿no? ¿Qué más sucedió? Avanza el fascismo, pero el fascismo ideológico en Europa. En la primera vuelta de las elecciones en Francia, Le Pen, ¿no? Marion Le Pen, la hija del viejo fascista francés, tiene la mayoría de los votos en Francia, ¿no? Avanza los sectores más retrógrados, ¿no? Dentro de varios países en América Latina. Pierden las elecciones Maduro en Venezuela. Y bueno, yo les digo, no quiero ser ave de mal agüero, pero es muy probable que el próximo domingo pierda Evo Morales el referéndum para la reelección, ¿no? Es decir, se está desarrollando un proceso mundial, internacional, de crisis, ¿no? Pero además, ya vienen los nuevos barruntos, y los nuevos barruntos es que por ejemplo acaba de salir un documento del Deutsche Bank en el que está a punto de quebrar, ¿no? O sea, ese país que era el modelo de toda Europa y que dependía toda Europa del Deutsche Bank, o sea, de Alemania, está a punto de quebrar, porque los subprimes, o sea, todo lo que son los préstamos, los créditos basura, están llegando a un límite en el Deutsche Bank, que es similar a lo que sucedió en Lehman Brothers, ¿no? En 2008 en Estados Unidos, ¿no? Cuando ya no hubo forma o sea, porque los créditos basura parten de lo siguiente: te presto sabiendo que no tienes para pagarme, ¿sí? Y luego apuesto a que no me vas a pagar, ¿no? Es decir, bueno, ustedes están muy jóvenes, ¿no? La mayoría de ustedes, pero yo me acuerdo que yo de chavo iba al frontón, ¿no? A ver jugar a las jugadoras de frontón y al high alay. Y era una chingonería porque en esa cosa tú apostabas al principio, ya sea al rojo o al negro, ¿no?
Pero luego, conforme se iba desarrollando el partido y ibas perdiendo, podrías apostar durante el partido mismo, ¿no? Y te cubrías, ¿no? Si tú apostaste primero al rojo, pues cuando ya ves que iba perdiendo el rojo, pues le apostabas al negro. Claro, eran muy tramposos, ¿no? Y entonces de repente el negro volvía a subir, ¿no? Y entonces le apostabas al rojo y podías ir apostando lo que quisieras. Conclusión, siempre perdías, ¿no? Siempre perdías, o sea, no había posibilidades de ganar, ¿no? Pero tú creías que te cubrías, ¿no? Entonces, hay una frase que hizo Henry Ford, de la línea de montaje y los libros antisionistas del peligro judío y todo esto, el dueño de la Ford, que decía textualmente: si la gente común supiera cómo funcionan los bancos, inmediatamente habría una revolución, ¿no? Porque nosotros pensamos que sabemos cómo funcionan los bancos, pero no lo sabemos, ¿no? Desgraciadamente no lo sabemos. Por ejemplo, ¿los bancos centrales son estatales o son privados? La Fed, la banca central de Estados Unidos, ¿es estatal o es privada? Totalmente privada. Desde principios de siglo es totalmente privada, ¿no? Igual todos los bancos centrales, y hay un banco central en Suiza que es la suma de todos los bancos centrales de las 20 economías más grandes del mundo. Ese Banco Central de Suiza fue el que fue creado en 1932, es donde depositó Hitler todo el oro que le quitó a los judíos, incluidos las muelas, los dientes, ¿no? Todo eso iba a parar a ese banco, ¿no? Que se llama el Banco Internacional de Crédito. Y todas las bancas centrales están representadas en ese banco que está en Suiza. Entonces, bueno, hay una cosa que hicieron muy buena, que yo les recomiendo que la vean, que se llama Inside Job, ¿no? Que es una entrevista que hacen sobre el crack de 2008, ¿no? Que lo explica muy bien toda esta cosa de cómo funciona el sistema bancario norteamericano, ¿no? Está en inglés y está en español. La película la pueden agarrar por pirata, ¿no? En YouTube, ¿no? O en cualquier pirata, ¿no? Entonces, el caso es que este sistema bancario ha empezado a estallar, ¿no? Porque además con un problema suplementario, ya el capitalismo no es el mismo capitalismo que conocimos hace años, hace décadas. No es el capitalismo de Manchester, no es el capitalismo de Liverpool, bueno, ni siquiera es el capitalismo de Pittsburgh, ¿no? Hoy lo único que hay de acero en Pittsburgh es el equipo de fútbol americano. No hay más fábricas de acero en Pittsburgh, ¿no? Todas se fueron a Corea, ¿no? O a Vietnam o a China. La gran revolución vietnamita que derrotó al imperialismo yanqui en una guerra impresionante, donde todavía hoy hay campesinos que mueren porque pisan bombas que están enterradas, tuvo que pagar una indemnización al gobierno norteamericano para que llegara capital americano a Vietnam y se instalaran empresas americanas en Vietnam, ¿no? Hace poquito estalló una huelga en Vietnam de todos los productores de tenis, de Reebok, de Nike, de todos estos, ¿no? Originalmente esas empresas, que son o gringas o alemanas, etcétera, producían los tenis en China, pero China empezó a encarecerse la mano de obra y entonces China hizo un outsourcing en Vietnam, ¿no? Y entonces ese dinero primero es mandado a China y luego China abre fábricas en Vietnam, donde los salarios son más bajos todavía que en China, ¿no? Son 60,000 obreros que hacen los tenis de todas las marcas famosas del mundo, ¿no? Y hace 6 meses más o menos hubo una huelga. Dijeron, basta, queremos mejores salarios. Y además, los vietnamitas pues no quieren mucho a los chinos, ¿no? De hecho, históricamente hay un conflicto ahí, ¿no? Entonces, hay esa huelga y los empresarios chinos no responden a las demandas salariales de los trabajadores y entonces deciden los trabajadores quemar las fábricas. O sea, vuelven a la época del ludismo, ¿no?
Más que ahora no nomás son las máquinas, se queman las fábricas, pero con una novedad, con los empresarios chinos adentro, ¿no? Y entonces máquinas, fábrica y empresarios chinos mueren quemados, todos, ¿no? Pero ese es el verdadero capital que dominaba al obrero vietnamita. O sea, el problema es que ahora el obrero no encuentra quién es su enemigo, porque el capital se ha vuelto líquido, es imposible asirlo, agarrarlo, ¿no? Porque uno no sabe quién es su patrón. Por ejemplo, aquí en México, alrededor de la Volkswagen de Puebla, hay 65 fábricas outsourcing que hacen piezas para la Volkswagen, pero la razón social de esas empresas no es Volkswagen, es Juanito Pérez, que es pues un prestanombres de la Volkswagen, ¿no? O es un abogado que hizo un contrato de protección, porque ahora en México la mayoría de los contratos son de esos abogados, no son de contratos. O sea, la CTM es una broma, ¿no? Ya, o sea, antes pensábamos que si se caía Fidel Velázquez se caía el sistema capitalista. No, se cayó Fidel Velázquez, no pasó nada, ¿no? O sea, yo me acuerdo, en mi época luchábamos contra Fidel Velázquez como si fuera el peor enemigo, ¿no? Pero resultó que se murió el güey y no pasó absolutamente nada, ¿no? Siguió la dominación. Y ahora hay un abogado en Naucalpan que vende contratos colectivos, el que le llaman contratos de protección, antes de que haya fábrica, de que haya maquinaria y de que haya trabajadores. Antes de que haya todo eso, ya hay contrato. Entonces, cuando llegan los trabajadores, ya tienen un contrato, y el dueño del contrato es ese abogado, ¿no? Entonces, bueno, no conocen quién es su patrón, ¿no? No saben quién es su patrón. No tienen la menor idea. Antes hacía una huelga y a veces hasta se sentaba el patrón en la mesa, ¿no? Ahora no hay tal. Por eso no hay huelgas. Yo me acuerdo que Pablo González Casanova hizo un libro que se llama La democracia en México, que narraba año por año cuántas huelgas ha habido en la historia del país. Bueno, hace como 15 años ya no hay nada que narrar, ¿no? No hay huelgas. Hay emplazamientos a huelga, pero casi no hay huelgas que estallen. Poquísimas huelgas estallan. ¿Por qué? Porque además cada vez que estalla una huelga, el patrón la aprovecha para reorganizar la producción, correr obreros, le sale barato el proceso, etcétera, ¿no? Entonces, ha cambiado el capitalismo. El capitalismo es otro, es diferente. Y en lugar de buscar en el pasado la forma de combatirlo, o sea, porque no tiene sentido añorar la época de Fidel Velázquez o del PRI cuando era populista, ¿no? O del buen López Mateos que iba a ver las peleas de box, a diferencia de Peña Nieto que no puede salir solo a la calle, ¿no? Pues eran otras épocas, evidentemente, pero no eran mejores que estas tampoco. O sea, no luchamos por volver a ese pasado, ¿no? O sea, frente a esta destrucción neoliberal, yo pienso que no podemos oponer el Estado benefactor rooseveltiano, ¿no? Porque el Estado benefactor rooseveltiano, el de Roosevelt, ¿no?, fue antes que nada un elemento para parar la revolución que estaba estallando en todo el mundo. O sea, el capitalismo se vio obligado a ser el Estado benefactor porque había habido la Revolución Rusa en 1917, en 1918 en Bulgaria, en 1918 en Alemania, en 1920 en Alemania, en 1922 en Alemania, en 1927 en China, bueno, evidentemente en 1910 en México, en 1934-36 en España, en 1927 la huelga general inglesa, en 1936 el Frente Popular francés, etcétera. Por eso hubo Roosevelt, porque le tenían miedo a la revolución, y como le tenían miedo a la revolución, hicieron el Estado benefactor. Y si ustedes ven a Keynes, todo el objetivo de Keynes es evitar la revolución, ¿no? Eso fue el Estado rooseveltiano. Por eso cuando López Obrador dice que admira tanto a Franklin Delano Roosevelt, pues están añorando una forma del capitalismo que ya pasó, ¿no?
que ya pasó y no va a volver. Y no es que no vaya a volver simplemente porque, bueno, en el caso de México muy sencillo, porque no hay burguesía nacional, compañeros. No existe eso. Una de las cosas que yo en los estados le preguntaba a los compañeros es, bueno, ¿y aquí cuál es la burguesía industrial? Y me decían, no, pues no hay, no hay burguesía industrial. No sé si ustedes se acuerdan que durante la campaña electoral hubo muchos comerciales en los que decían que México era el principal productor de aves aeroespaciales. Y uno lo oía y decía, órale, ¿no? México es el principal productor de naves aeroespaciales, ¿no? Bueno, poquito después de eso, México intentó poner un satélite vía Kazajstán, ¿no? Con un cohete, se cayó el pinche cohete, ¿no? Y somos los principales productores de naves aeroespaciales, ¿no? Y cuando fui a Zacatecas, porque leí que ahí estaba la fábrica fundamental de naves aeroespaciales, le pregunté a los compañeros, bueno, ¿y dónde está la fábrica aeroespacial? Pues quiero verla, porque sea por fuera, ¿no? Miren, aquí está. No, me llevaron, le digo, pero no, aquí dice tornillos, eso es lo que hacemos, tornillos. Yo sé, compañeros, que ustedes van a decir, sin el tornillo no funciona la nave aeroespacial, y es verdad, ¿no? Sin ese tornillo no funciona la nave aeroespacial, pero eso es lo que hacemos, ¿no? Es decir, si quitamos todo lo que es producción de firmas multinacionales, ¿qué se produce industrialmente en México? Tornillos. No hay nada que se produzca en México, ¿no? Aquí se produjo acero, ¿no? Aquí se produjo hasta automóviles, ¿no? La Borwar se producían aviones, ¿no? Hubo una época en que sí hubo una burguesía nacional. Ahora no existe eso. Así como la clase obrera ha cambiado, pues también la burguesía ha cambiado. No es la misma, ¿no? Y tampoco hay una burguesía financiera, a excepción del Banorte, ¿no? Fundamentalmente los demás bancos son privados, ¿no? Entonces, esto trae consecuencias fuertes para cualquier proyecto nacional, ¿no? Y créanme, compañeros, si dejamos las bromas de lado, esto no se resuelve simplemente cortando la mitad los salarios de los funcionarios. Claro que habrá que recortarles no la mitad, sino mucho más que la mitad, ¿no? O mejor correrlos, ¿verdad? Es más sencillo, más barato, ¿no? Que cortarles algo, ¿no? Entonces, evidentemente que el problema es un problema sistémico. Dicen que cuando Clinton se quería reelegir y estaba muy bajo en las encuestas, llegó su encargado de prensa y le dijo, tenemos tales y tales y tales problemas, estamos muy bajos en las encuestas. Entonces Clinton respondió, es la economía, estúpido, ¿no? Para explicarle cuál era el motivo de que estuvieran tan bajos. Entonces, si nosotros quisiéramos explicarle a un burgués, como los dos pendejos que anunciaron ayer el recorte, ¿no? Casten y Videgaray, y dijeron, es que vamos a recortar para salvar el peso con relación al dólar. Claro, van a salvar el peso con relación al dólar 2 semanas, 3 semanas, ¿no? Luego va a volver el problema. Pero además, cortando 100 mil millones de pesos a Pemex, recortando 100 mil millones de pesos a Pemex, ¿no? Es decir, despidiendo a la mayoría de los trabajadores de Petróleos de México, ¿no? Bueno, si le explicáramos a Carstens y a Videgaray cuál es el problema, ¿qué le diríamos? Es el capitalismo, estúpido, ¿no? O sea, no lo vas a resolver con un recorte, ¿no? No es esa la solución. Entonces, el asunto es que ese cuarto ya está crujiendo, compañeros, y no hay mucho para dónde hacerse, porque a diferencia de otros momentos el capitalismo tenía alternativas. No es que se va a derrumbar solo, pero sí hay peligros muy graves para la humanidad, ¿no? Hace 2 años se cayó el glaciar que tiene el tamaño de Nueva Zelanda, ¿no? Eso va a hacer que crezca más o menos entre 25 y 30 centímetros el nivel del mar, ¿no? Eso es fatal para cuando llegue a las zonas de Tabasco. Bueno, yo estaba en Mazatlán y me explicaban, cuando expliqué esto, un compañero de Mazatlán, que es oceanógrafo, me dijo, aquí estamos 6 metros bajo el nivel del agua, bajo el nivel del mar,
¿no? Bueno, en Villahermosa están 12 metros bajo el nivel del mar, ¿no? Entonces, si crece, pues se va a inundar. Yo cuando llegué a Culiacán les dije, compañeros, no se preocupen, van a tener playa, ya, ¿no? O sea, ya no va a ser Mazatlán, va a ser Culiacán, ¿no? La que va a tener playa ahora, ¿no? Entonces, esos son grandes catástrofes, ¿no? ¿Producto de qué? Del capitalismo, ¿no? Simplemente del desarrollo capitalista. Entonces, lo que los compañeros están diciendo es, ya está esta tormenta aquí sobre nosotros. Y frente a esta tormenta, ¿qué podemos hacer? No podemos seguir respondiendo con los instrumentos tradicionales. No podemos simplemente repetir las formas históricas de organización de las luchas históricas de la clase obrera. Carlos Marx tenía una frase muy bella que decía, no podemos buscar la poesía de la nueva revolución en las revoluciones anteriores, ¿no? O sea, esto es creación heroica. Tenemos que inventar y tenemos que equivocarnos, ¿no? Pero es necesario entender que para lograr cualquier transformación, para lograr poder resistir incluso esta oleada tan tremenda que se cierne sobre el género humano, pues es necesario proceder al revés, ¿no? Es decir, si hace muchos años un señor hizo un libro que se llama Pensar al revés, ¿no? Que tenía que ver con la idea esta de los nuevos métodos de organización del trabajo, ahora realmente se trata de pensar al revés. Y pensar al revés es que no podemos partir de que tenemos una estrategia ya definida y un programa ya definido para luchar en contra del capitalismo, sino que esto tenemos que crearlo, tenemos que formarlo, tenemos que elaborarlo, tenemos que hacerlo, ¿no? Porque en última instancia, compañeros, si ustedes leen en serio el Capital, la geografía del capital apenas se está construyendo hoy, ¿sí? Apenas se está construyendo hoy, más de 150 años después, apenas se está construyendo esa geografía del capital, ¿no? Si ustedes leen el capítulo 24 del tomo 3 del Capital, entenderán cómo funcionan los bancos, ¿sí? ¿Por qué la fórmula dinero incrementado está sustituyendo la fórmula dinero, mercancía, dinero incrementado? Ahí lo van a encontrar, en el capítulo 24 del tomo 3 del Capital, ¿no? Hay una explicación maravillosa sobre ese aspecto. Entonces, si es verdad esto, ¿no? Si en verdad viene esa crisis, o ya está esta crisis, si en verdad existe este proceso que estamos viviendo a nivel mundial, si en verdad existe incluso peligro para la existencia misma del género humano, yo hace tiempo, una vez que hice una presentación, agarré el tiempo histórico como una línea del tiempo y dije, vamos a medir la historia a partir de que se sabe o se tiene conocimiento de que existió nuestro antepasado más remoto, Lucy, ¿no? Desde esa época hasta la actualidad, ¿no? Y lo medimos en función de la historia de la humanidad, de Lucy hasta el día en que estamos viviendo. Bueno, el día que lo hice fue hace 3 años más o menos. Entonces, el capitalismo surge en el último día del 31 de diciembre, 17 minutos antes de que acabe el año, ¿no? O sea, el capitalismo en toda la historia del ser humano solamente tiene 17 minutos, ¿no? Y el neoliberalismo tiene 45 segundos, ¿sí? En la historia del género humano. Ese es el tiempo del neoliberalismo, 45 segundos. Pero resulta que esos 45 segundos pueden ser mortales, ¿sí? Porque en esos 45 segundos se puede borrar toda la historia de Lucy para acá, ¿no? Entonces, por lo tanto, es necesario pues crear las casamatas, los refugios, las trincheras que nos permitan resistir esa tremenda oleada. Y es obvio, compañeros, en todos lados se está expresando esto.
El próximo jueves vamos a dar una conferencia en ciencias, ¿no? Van a estar un físico, un biólogo y yo, ¿no? Un economista, ¿no? Bueno, no economista porque yo ni terminé la carrera de economía, ¿no? O sea, un aprendiz de economía, ¿no? Entonces, bueno, vamos a estar ahí en esos tres. Pero yo quería ir a ciencias a explicarles por qué hoy el trabajo científico ya no es, como dijeron en los 70s, la proletarización del trabajo intelectual. Ahora es la precarización del trabajo intelectual, ¿no? Y entonces me puse a estudiar lo que tiene que hacer un científico para poder publicar en una revista más o menos conocida. Y entonces revisé Nature, que es la revista de biología pues, más famosa del mundo, ¿no? Bueno, yo no sé si ustedes sepan, pero una revista en ciencias es afamada o es conocida o reconocida por el número de artículos que rechaza. Nature rechaza el 95% de los artículos que llegan. Los rechaza. O sea, no los manda a revisión. Ahora sí que el cuate ve el título y dice, no sirve, ¿no? Se va a la goma, ¿no? El 5% pasa a lo que se llama peer review, ¿no? O sea, a revisión. De ese 5%, el 60% queda descartado y solamente el 40% pasa al comité científico. El comité científico de ese ya 4%, perdón, de ese 40% del 5%, ¿sí?, rechaza el 80%. Y entonces solamente el 20% del 5%, del 40% es publicado, ¿no? Pero además, compañeros, pagan. Los que mandan los artículos, no los últimos, los que pasaron, sino los primeritos, los que mandan el título nada más, ¿no? Tienen que pagar a Nature para que haga ese proceso, ¿no? Bueno, yo digo, esos son los métodos bajo estrés del trabajo científico, ¿no? Si en una fábrica existe un semáforo que tiene verde, amarillo y rojo, y cuando la producción va a toda madre, está en verde, cuando se empieza a alentar, empieza a sonar una alarma y se pone en amarillo, y cuando ya se paró la producción por algo que sucedió, se pone en rojo, suena una sirena impresionante, y con un faro se alumbra al obrero que fue el culpable de que se detuviera el proceso productivo, y entonces todos los obreros lo voltean a ver con odio, ¿no? Porque resulta que por culpa de ese obrero no van a tener las primas de productividad. Pues igual aquí en ciencias, en la universidad, en los laboratorios, ¿no? O sea, están en un laboratorio, ¿no? Empiezan a hacer su investigación, van en verde, de repente se empieza a alentar la investigación, ¿no? Empiezan a oír ruidos porque no van a poder publicar en Nature, ¿no? Y de repente suena que ya se detuvo el proceso, algo falló, o alguien se adelantó en España o en Francia y valió gorro toda la investigación. Son métodos de bajo estrés en los que están todos, ¿no? Y entonces las investigaciones y las novedades científicas ya no llegan al proceso productivo, ¿no? Aproximadamente el 60% de los descubrimientos científicos no llegan al proceso productivo, porque se inventó uno nuevo antes, que echó a perder todo el trabajo anterior. ¿Eso cómo se llama? Bueno, Marx decía que la maquinaria era trabajo muerto. Bueno, este es Walking Dead, ¿no? O sea, es muerto, pero se mueve, ¿no? Ese trabajo científico que está ahí, pero ya no es usado, ¿no? Entonces, todo esto son los cambios que se están produciendo en el capitalismo, en todos los terrenos, igual en la cultura, ¿no? Igual en la cultura. Y por eso la gente se ve tan impelida al plagio, ¿no? Pues porque evidentemente necesita producir rápido, ¿no? Digo, en ciencias sociales es más fácil, francamente hablando, ¿no? Un pinche de maquinazo, cualquiera se lo echa, ¿no? Y más o menos rápido puede salir, ¿no? Pero alguien que está haciendo una investigación de células madre o cosas por el estilo, pues, y le piden 2 artículos al año y si no lo sacan del SNI, pues está duro, ¿no? Está bastante complicado, ¿no? Porque su investigación tarda 7 años, 8 años en promedio. Entonces, pues hacen plagio, ¿no?
Me entregaron los números de plagio y son también impresionantes, ¿no? Impresionantes. Entonces, bueno, esta situación, en este marco general de lo que estamos describiendo, es lo que narra el libro. Esta es la hidra capitalista. La hidra, sabemos que es un animal mitológico al que no se le puede simplemente cortar una cabeza porque le nacen dos. No se le puede cortar un brazo porque le nace una pierna. No se le puede cortar una pierna porque le nacen dos brazos. Primero, la hidra es un animal mitológico, pero también es un bicho, ¿no? Un bicho que existe en la realidad y que efectivamente, si lo cortas un pedazo, le nace otro, ¿no? Entonces parecería como invencible. De hecho, fue uno de los trabajos que se le puso a Hércules como castigo, ¿no? Entonces, Hércules se tiene que enfrentar a la hidra, le corta la cabeza, le nacen dos, ¿no? Entonces, Hércules se ve desesperado y le pide ayuda a su amante. Porque resulta que Hércules era bisexual, ¿no? O sea, tenía un amante hombre que era Iolao, el hijo del rey, ¿no? Entonces Iolao ayuda a su novio, ¿no? Y cauteriza la cabeza de la hidra. ¿Qué significa Iolao desde el punto de vista de los compañeros? Pues significa que es necesario entender que solo no podemos derrotar a la hidra, que necesitamos el concurso de más gente. Iolao es la comunidad, ¿no? Es el conjunto de seres humanos que se agrupan para luchar en contra del capitalismo. No es un trabajo herculeano, es un trabajo comunitario, la única manera de derrotar al capitalismo, ¿no? Para que no le nazcan más cabezas. Pero para eso es necesario entender que no se le va a derrotar en las urnas, ¿no? Que no se le va a derrotar en una huelga general, ¿no? Que no se le va a derrotar en una guerrilla, que no lo va a derrotar un general, que no lo va a derrotar un rayito de esperanza, que no lo va a derrotar un subcomandante. Ninguno de esos, que solamente lo puede derrotar el concurso del conjunto de explotados y oprimidos, del conjunto de los de abajo, ¿no? Que es la única manera, y que lo que tenga que construir no sea una nueva forma de dominio opresiva en contra de los demás, sino que genere una forma nueva de relación social, ¿no? En la que no haya dominación. Porque si hay dominación, inevitablemente, compañeros, tarde que temprano, habrá diferencia social. Porque la dominación implica que una parte va a empezar a utilizar instrumentos represivos para controlar al resto de la población. Y como decía alguien, cuando se hace una fila para comer, se necesita el policía que ordene la fila. Y si hay un policía que ordene la fila, habrá alguien que compre al policía. Y si hay alguien que compre al policía, el policía le tendrá que pagar algo al inspector. Y si hay un inspector, el inspector le tendrá que pagar algo al representante del gobierno local. Y si hay gobierno local, ese gobierno local le tendrá que pagar algo al gobierno central. Es una ley, ¿no? Es una ley casi como la de la termodinámica. No falla, ¿no? Entonces, es necesario abolir el dominio, porque si no, o sea, la gran dificultad que tuvieron las diversas corrientes marxistas, el gran problema que tuvieron las diversas corrientes marxistas, es que lucharon en contra de la contradicción capital-trabajo, pero no lucharon en contra de la contradicción dominio-dominado, ¿no? Porque en última instancia, si se creían una vanguardia, pensaban que iban a dominar, inevitablemente, porque una vanguardia implica diferencia social. Yo sé, tú no sabes. Yo tengo el conocimiento, tú no lo tienes, ¿no? Y entonces rompía con el principio básico de lo que es una política diferente, realmente otra política. Los griegos hablaron mucho de esto, entonces hablaban de
el Ágora y todo esto, ¿no? Y el Parnaso, todo lo demás. Y claro, decían, todos somos hombres libres, votamos, decidimos, la comunidad. Incluso hicieron una frase bellísima que dice, no se puede decidir algo fundamental sin el concurso de todos, ¿no? Claro, lo hacían basados en millones de esclavos, ¿no? Esos no eran hombres libres, esos se chingaban, trabajaban para que los otros comieran uvas, pensaran, hicieran filosofía y matemáticas, ¿no? Pero necesitaban millones de esclavos que los dejaran pensar, porque si no tenían que trabajar, y créanme que el trabajo está cabrón, ¿no? O sea, como todos sabemos, ¿no? El trabajo no ayuda mucho a pensar. Entonces, es fundamental el trabajo, desde luego, ¿no? Pero el trabajo enajenante, pues es un trabajo muy difícil, ¿no? Entonces, evidentemente que la idea es que esta dominación tiene que ser abolida, tiene que terminar. Y la única manera para que termine es que no haya mecanismo de dominación o de control desde arriba hacia la población. Y entonces, el libro nos plantea una serie de ejemplos en toda esta cosa de lo que es las comunidades zapatistas, y son cosas increíbles, ¿no? O sea, por ejemplo, en los territorios zapatistas no hay policía comunitaria. No existe la policía comunitaria en territorios zapatistas. Es más, no existe cárceles. Pero no existen, o sea, si uno llega allá en territorio zapatista, pues yo estuve 5 meses viviendo allá y nunca me preocupé por dónde dejaba mi mochila, dónde dejaba mis cosas, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Entonces hay una respuesta que fue planteada hace tiempo por el subcomandante Moisés, que decía, la democracia no es simplemente una forma de gobierno, ¿no? O sea, no es una relación en el que está el gobierno tiene que obedecer al pueblo, sino es una forma que se practica día con día, en cada casa, en cada lugar, en cada espacio del territorio zapatista. Es decir, la democracia no es un procedimiento, no es una forma procedimental de gobierno. La democracia es una forma de vida. Y cuando la democracia se convierte en una forma de vida, pues evidentemente que se transforma el conjunto de la relación social. No nada más de las relaciones de producción, sino el conjunto de relaciones sociales. Y si ustedes ven el capítulo de las mujeres de este libro, que en sí mismo es un libro, pues verán el significado profundo de lo que ha sido el cambio. Porque tampoco son esos que añoran, porque hay algunos compañeros que dicen, bueno, sí, eso puede suceder en la comunidad indígena, pero la comandanta Miriam cuenta cómo vivían antes del 94, ¿no? Cómo sufrían en las haciendas, ¿no? Cómo eran obligados a hacer una serie de cosas por los hacendados. Y cómo, entonces dice, y después de luchar contra los patrones, llegábamos a nuestra casa y nos encontrábamos a nuestros patroncitos, o sea, sus compañeros, ¿no? Sus esposos, que actuaban igual que los patrones, nada más que en chiquito, en la casa. Entonces tuvieron que liberarse y luchar en contra de los patrones, los finqueros, pero también en contra de los patroncitos que estaban en la casa, ¿no? Y entonces es la genealogía de la lucha de la mujer, ¿no? Miriam es de las comandantas más grandes de edad, ¿no? De la comandancia del STLN. Y fueron pasando así hasta llegar a la quinta generación. Faltó la sexta solamente está contada como historias de cuentos, ¿no? Que es la niña defensa zapatista, ¿no? Pero la quinta generación que sí estuvo ahí, que es la escucha Lisbeth, cuando dice escucha Lisbeth, es que se encarga de los tercios compas, ¿no? O sea, son los compañeros que hacen toda la cosa de video, audio, todo eso para las comunidades zapatistas. Entonces, ella dice una cosa que es central y que es fundamental. Ella dice, nosotros somos pobres, pero somos ricas. Somos pobres porque tenemos carencias materiales, ¿no? Todavía. Pero somos ricas porque nadie nos manda, ¿no? Porque nadie nos define, ¿no? Porque hemos logrado la independencia vía la autonomía.
mientras que las otras personas, las otras mujeres de las otras comunidades son pobres y son pobres, ¿no? Son pobres porque tienen carencias económicas y son pobres porque siguen siendo dominadas por los patroncitos y por los patrones, ¿no? Entonces, este elemento es clave. Bueno, hace muchos años alguien dijo que cuando una cocinera pudiera controlar el Estado era innecesario, ¿no? Es una forma un poquito fuerte de decirlo, pero la realidad es que cuando las mujeres se organizan, algo pasa, algo se transforma, algo se modifica, ¿no? Algo se estremece en la tierra, ¿no? Porque uno de los pilares fundamentales de la dominación estalla, se rompe, ¿no? Se quiebra. Y con eso se genera la posibilidad de la autoorganización, no tan solo de las mujeres, sino de todos, ¿no? Fue imposible que las mujeres lograran todo esto, las mujeres zapatistas, sin que tuvieran la tierra, pero fue imposible ganar la tierra sin el concurso de las mujeres. Si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de ver el segundo curso de la escuelita zapatista que se dio en video, solamente hay 10 hombres hablando y 2 mujeres, porque están contando la historia más remota del STLN. Y entonces van contando hasta que llegan al momento en que dice, y tuvimos que incorporar a las mujeres. ¿Cómo lo explican? Lo explican diciendo, son honestos, son sinceros, dicen la verdad, ¿no? Dicen, incorporamos a las mujeres porque estaban muy enojadas porque nos íbamos mucho de la casa a entrenar. Ellas no sabían que nos íbamos a entrenar militarmente. Y pensábamos pensaban ellas que nos íbamos con otras mujeres o a emborrachar. Entonces planteamos el problema a la comandancia y les dijimos, no, pues tenemos que traer a nuestras mujeres para que vean que estamos aquí, pero para luchar, no para irnos con otras mujeres o para emborracharnos. Entonces, el primer criterio para incorporar mujeres es para que les crean a los hombres, ¿no? Craso error, ¿no? Las incorporan. Y entonces el compañero dice, y entonces las dedicamos a que hicieran tostadas, ¿no? Y dice, y las hacían muy mal. Y entonces yo me quedé pensando, ¿cómo es posible que el compañero diga que las mujeres hacían mal las tostadas? Si alguno de ustedes ha estado en comunidad zapatista, pues sabrá que las tostadas saben a toda madre cuando las hacen las compañeras, no siempre cuando las hacen los compañeros, ¿no? Pero ahí dicen en el video, las hacían muy mal. Y luego la compañera narra la historia y dice, mientras hacíamos la tostada, hablábamos, comentábamos y decíamos, bueno, ya estamos en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero nosotros estamos haciendo la tostada, ¿y acaso no podemos prepararnos militarmente? ¿Acaso no podemos agarrar un rifle? ¿Acaso no podemos subir esa montaña, ese cerro? ¿Acaso no podemos luchar? Y empiezan a intercambiar como intercambian las mujeres, ¿no? O sea, mientras que los hombres cuando están solos hablan de mujeres, las mujeres cuando están solas hablan de mujeres y de los problemas de las mujeres, ¿no? Entonces, cuando hablan de los problemas de las mujeres, pues las mujeres empiezan a organizarse, ¿no? A organizarse inevitablemente. Entonces, al organizarse, empiezan a decir, ¿por qué no vamos a hacer esto? Y entonces surge la inquietud y va formando la ley revolucionaria de mujeres, ¿no? Y como dijo la comandante Ramona en Oaxaca, ¿no? Cuando la acompañamos a dar una plática a Oaxaca, ella dijo, fue una larga lucha, no nada más contra el enemigo de clase, ¿no? Contra la burguesía, fue una gran lucha contra los mismos hombres zapatistas. Y entonces todo cambia, todo se modifica. Entonces yo les digo, esto es, podemos decir, lo que significa que no esperas la toma del Palacio de Invierno o de Palacio Nacional para cambiar las relaciones sociales. Que es indispensable ir cambiando las relaciones sociales en todas las actividades que vamos haciendo cotidianamente, ¿no? Prácticamente, en todo lo que podamos, ¿no? Siendo subversivos contra el poder, ¿no? Creando todos los elementos de desconfianza a todo lo que significa poder, a todo lo que significa política tradicional, ¿no? Dejando de creer en unidades vagas en las que te juntas con gente que tiene un historial de traiciones, de mentiras, de derrotas, de emboscadas, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos que confiar en nuestras propias fuerzas y agrandarlas.
Entonces, por eso el final del libro, y ahí acabo, dice, la tarea es organizarse y organizarse, ¿no? Esa es la tarea fundamental. Y créanme, compañeros, por más enojo que tengamos en contra del capitalismo, por más furia y rabia que tengamos contra el capitalismo, si seguimos pensando que es terrible que el Papa no se haya reunido con los familiares de Ayotzinapa, estamos equivocando el camino. Porque ¿por qué carajos le vamos a pedir al Papa que haga algo que no puede hacer? Porque no lo puede hacer porque no le toca, porque él representa otra cosa totalmente diferente. Hipócritamente puede decir muchas cosas, pero la historia de la Iglesia es la historia de la dominación en contra de los de abajo. Entonces, ¿qué nos extraña que el Papa haga eso? No podemos seguir pensando que eso es fundamental, ¿no? Entonces, es necesario entender. En última instancia, la última frase de Marx del Manifiesto Comunista es clave si le cambiamos el sujeto. Marx decía, la transformación de la humanidad será obra de los trabajadores mismos, ¿no? Yo digo, sí, la transformación de la humanidad será obra de los de abajo mismos, no tan solo de los trabajadores, ¿no? De toda la gente que está abajo. Porque si ustedes vienen a la parte que vamos a dar de economía, verán hasta dónde ha cambiado el concepto de trabajador en el mundo, ¿no? Entonces, no podemos confiar en otra fuerza, ¿no? Solamente los que trabajan en la tierra, los que trabajan en las fábricas, los que son trabajadores precarios, los que son gente que en las escuelas, antes decían, aquí se prepara a los futuros burgueses, ¿no? Aquí se prepara a los futuros explotados, a los futuros proletarios, a los futuros trabajadores precarios, ¿no? Aquí se prepara a la gente porque no van a tener empleo, ¿no? Perdonen que se los diga así de crudo, ¿no? La mayoría no va a tener empleo de lo que estudió, ¿no? Independientemente de las ganas que le echen a su carrera, ¿no? No es culpa de ustedes, otra vez, es el capitalismo, ¿no? Entonces, parece abstracto el llamado, pero sigue siendo fundamental, a organizarse. Gracias. Directo al objetivo, bro. No solo la tele miente, también a veces los libros. Aguja con ojo crítico, no dejo la esperanza que la gente cuando se organiza avanza. Directo al objetivo, bro. No solo la tele miente, también a veces los libros. Aguja con ojo crítico, no dejo la esperanza. Acá los sueños no se transan.